H2O, la fórmula mágica. El vetusto Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano, en su primera edición de 1819, describe el agua como un cuerpo compuesto de una parte de oxígeno y dos de hidrógeno. Un líquido transparente, incoloro, inodoro y sin sabor. El agua refracta la luz, disuelve muchas sustancias, cristaliza por el frío, se evapora por el calor y forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares, en mayor o menor grado de pureza. El ecosistema fluvial tiene que ver con el ecosistema forestal, es decir, el agua, según cómo sea el territorio, tendrá río o no tendrá río, tendrás un tipo de río u otro, y no es solo el agua, son más cosas, ¿no? Tienes los acuíferos, que son las reservas de agua que alimentan el río y que también te dan de beber cuando no hay agua en superficie, es decir, al final si introduces el bosque, entiendes que eso no es solo madera. Y lo mismo, cuando introduces el río y los ecosistemas, entiendes que eso no es solo agua, recurso, ¿no? El viejo anaquel no comenta que el agua es la fórmula mágica por excelencia, la alquimia perfecta de la sabia naturaleza. Fue en el agua cuando se inició el misterio de la vida, hace 4.500 millones de años. El planeta que nos acoge es agua en las 3/4 partes de su superficie. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, son agua en una proporción del 80%. Nuestras lágrimas son agua. Un mundo sin agua es una quimera. Y por eso necesitamos en particular arreglar el problema del agua. Es para nosotros el problema número uno. Si hablamos de África, en África subsahariana solamente 4% de las tierras arables tienen riego. Es decir, que por 96% de las tierras, si no hay lluvia, las personas que viven en estas tierras se mueren. Quizás el dato más significativo, o más, al menos más impactante, de los muchos que podemos tomar en materia de lo que sería la crisis del agua, la crisis en sus perfiles humanos, ¿no? En el mundo, sea ese dato del orden de 1.100, 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable y como consecuencia, pues más de 10.000 mueren cada día. Las 2.000 millones de personas se encontrarán no tan solo en áreas que están bajo riesgo de desertificación, sino que simplemente padecerán en su propia piel la falta de agua. Solo el 2,5% del agua en el mundo es agua dulce. El 80% se utiliza con fines agrícolas e industriales y el 20% para consumo humano. Cada año disminuyen las reservas naturales mientras aumenta la población y la demanda. El Banco Mundial calcula que en el año 2025 se necesitará un 58% más de agua dulce de la que habrá disponible. Estas cifras condenan a millones de seres humanos a la muerte. Un simple dato: 4.000 niños mueren al día por beber agua en mal estado. Siguiendo el cauce de los movimientos sociales, fluyendo como un río, la problemática del agua se ha convertido en un eje temático esencial de los foros mundiales, donde participa activamente la sociedad civil, reivindicando que el agua en todas sus formas es un bien común y su acceso a un derecho humano fundamental e inalienable. What does this metaphor say to us? That it says that privatization of water is the privatization of life. El agua es H2O, pero produce funciones o valores que están relacionados con categorías éticas de rango diferente. Y por eso yo digo que ahí tenemos que hacer un debate más cuidadoso. El agua no puede ser trabajada como un simple input económico. Sobre la base de esto, que es una típica ideología neoliberista, se han dado a la conquista de las fuentes más importantes del mundo de agua y a la privatización antes en estos países y ahora también en el centro del mundo, sobre todo Europa. Y por último está el nivel del agua delito, del agua usada en negocios ilegítimos, una sobreexplotación de acuíferos, una contaminación tóxica de nuestros ríos, y tantos usos que en nombre de la economía, desde mi punto de vista, son sencillamente ilegítimos, deben ser ilegales y por tanto deben ser perseguidos y evitados. Ya no se hable en las grandes cumbres de derecho al agua, sino de derecho al acceso al agua, que es cosa muy diferente y mucho más pobre como concepto, porque claro, se puede acceder al agua pagando. Porque yo creo que tenemos que distinguir las funciones del agua vida, el agua en funciones de vida.
que yo creo que acaban relacionadas con derechos humanos. El agua en funciones de ciudadanía, de interés general, de servicios básicos a la población, de cohesión ciudadana, de equidad, en lo che è la coesione di nostra società. In Toscana abbiamo deciso come movimenti di farci legislatori, cioè di scrivere insieme in maniera partecipata una legge per un modello alternativo e nuovo di gestione dell'acqua, cioè passare dalla fase della protesta alla fase della proposta. Reunidos organizaciones de 50 países del mundo y nos hemos reunido en el movimiento de lucha por el agua que no solo ha juntados esfuerzos, juntados cuentos, juntados símbolos, juntados lenguajes, que ya es mucho. Podremos entender que cuando hablamos del agua, derecho humano, 30 a 40 litros por persona y día de agua potable, dice Naciones Unidas, pues miren, los derechos humanos ni se compran ni se venden, se garantizan eficazmente. No solo afirmaciones, el agua es un derecho, tiene que ser pública, etcétera, 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 pero también qué pedimos a nivel local e internacional. Por ejemplo, pedimos que todas las organizaciones políticas o institucionales van a deliberar que 50 litros de agua por persona tiene que ser en cualquier caso gratis, no tiene que ser pagada y no se puede cerrar los chorros si la gente no paga agua. L'ultimo punto centrale, ripeto, è quello della democrazia. Noi proponiamo una forma di gestione nuova, io lo ripeto sempre, una gestione pública è necessaria ma non è sufficiente. Cuando hablamos de derechos de ciudadanía, el derecho a servicios de agua y saneamiento, ¿no?, que es más que el agua derecho humano, no usamos solo 30 litros. El agua derecho humano para mí se escenifica en la fuente pública, gratuita y potable cerca de cada casa, en la plaza del pueblo. Que necesita más, que necesita que una red mundial ponga a nivel mundial el argumento, ponga el poder de los ciudadanos a nivel mundial para evitar guerras, porque sobre la cuestión de la gestión del agua y de los recursos hídricos hay guerra, no es que habrán guerra, ya existen guerra en Israel, en Irak, en muchos otros lugares. Alors, quand on pose cette question au sein des instances européennes, on nous dit « Oh, c'est compliqué, c'est très compliqué, vous savez, il vaut mieux pas en parler ». Ahora bien, yo diría que el acuerdo de pesca firmado con Marruecos, al incluir las aguas territoriales del Sahara Occidental, que no son territorio marroquí por un lado, y por otro lado, sobre lo cual Marruecos no ejerce ni poder de administración ni poder de soberanía, me parece es un error grave por parte de la Unión Europea, porque eso perjudica no solamente a los intereses del pueblo saharaui. On sait bien que c'est compliqué, on sait bien que c'est pas l'accord de pêche qui va résoudre le problème du Sahara occidental et du Maroc. Bon. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'Union européenne ne peut pas se permettre de fermer les yeux ou de rester dans le vague par rapport au droit international qui reconnaît le Sahara occidental. Y por eso nosotros seguimos insistiendo que este acuerdo de pesca es un acuerdo ilegal y debe ser reformado antes de ser firmado entre ambos. Y por supuesto el objetivo es tan claro, es un saqueo de la riqueza del mar del pueblo saharaui, de las costas saharaui. Comme une entité avec des droits. Donc nous, on ne demande que cela, c'est que l'Union européenne applique ses propres principes et soit parfaitement clair sur cette question de l'accord de pêche. Voilà. Alors si en plus ça pouvait permettre justement aux uns et aux autres de se parler et peut-être de progresser vers une solution à travers ce problème d'une ressource. Que no aumenten el número de conflictos y de terror que hay, tenemos que luchar para la defensa de los bienes comunes y sobre todo del agua. Y mientras se contaminan y degradan nuestros ríos y ecosistemas, el desierto avanza. El año 2006 ha sido declarado por la ONU el año internacional para los desiertos y la desertificación. El problema es que hemos matado la salud de los ríos, hemos matado el humedal, hemos matado el lago, hemos envenenado las aguas, hemos roto la salud de los ecosistemas y detrás de morir el pez empieza a morir el hombre.
pero que la mayor parte de esta ayuda pueda ir al sector agropecuario, al sector rural, porque 70% de los pobres están en el sector rural. Cuando matas el río, matas la proteína de los pobres. Y mandas al hambre de verdad a mucha gente que hasta ese momento tenía una vida digna. Actualmente las áreas definidas áridas o semidesérticas ocupan una tercera parte de la tierra firme de nuestro planeta y allí viven 2.000 millones de personas. Estamos ayudando con ayuda alimentaria cuando hay crisis, pero hay que ver no solamente los problemas de emergencia, hay que ver las realidades estructurales. De estas personas, 60 millones son personas que viven en la África subsahariana y en la costa norte de África. Esas 60 millones son las que más directamente afectarán a la migración a Europa. África, con 4% de sus tierras arables con riego, no puede tener una producción segura y no puede también tener productividad, porque la actividad agrícola con riego tiene rendimientos 3 veces más que la agricultura de lluvia. Entonces, cuando matas el ecosistema, empieza el desastre. Y hoy, en ese sentido, cuando ves desde la FAO los problemas de cómo el agua es fundamental para aumentar el regadío, por ejemplo, como una clave de la lucha contra el hambre, y dices, cuidado, de acuerdo, eso es una parte de la verdad. O somos capaces de ver la verdad en su conjunto, o si para hacer regadío matamos ríos, vamos a producir más hambre que la que vamos a resolver. Como el medio ambiente, creemos que este tema es un tema fundamental porque está a la base de algunas dinámicas, algunos fenómenos de abandono del trabajo agrícola en el mundo rural, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y evidentemente se enlaza con todas las problemáticas de carácter económico y social que tienen que ver con los mecanismos de comercio internacional, que también empujan la gente hacia una dirección que es la de abandonar el trabajo de campo y abandonar y sumarse a los millones de personas que van a inurbarse en las metrópolis del sur del mundo. Cambiar esta situación como base, como lo decía la ministra, de la producción de cultivos, de la producción pecuaria y naturalmente de la agricultura. Sin agua naturalmente no hay agricultura. Muchas gracias. Y sobre todo para ayudar a las comunidades rurales para que sigan en el territorio, para que mantengan su actividad de cultivo, para que sean ellas mismas guardias contra el avance del desierto. Me interesó este taller por el tema de la desertificación y quería traer una reflexión que el compañero chileno ya ha mencionado, que es el desierto verde, que ya ocurre en grandes partes del mundo y en Brasil con mucha fuerza a través de la monocultura o de las monoculturas como caña de azúcar, eucalipto y soya y otras agriculturas. Creemos que debemos favorecer una agricultura familiar, un modelo agrícola diferente del que se está llevando a cabo en el sur del mundo, porque un modelo insostenible a nivel medioambiental como modelo el latifundio para la exportación, para el mercado internacional, es un modelo que no toma en consideración los límites. En Brasil tenemos un nuevo ciclo de azúcar implementado por la difusión del combustible, el biocombustible, que es el alcohol, metanol, que está siendo exportado ahora para Canadá. Ya hay un acuerdo con Japón y posiblemente con otros países, incluso de Europa. Isso incrementa, impone novamente el trabajo esclavo, el trabajo degradante, esclavitud por deuda, el trabajo infantil, infanto-juvenil. Y eso queremos también traer para este foro, que el alcohol, el metanol, llamado de energía limpia, está sucio, está contaminado por la sangre y el sudor de los trabajadores. También el mar, al que han cantado los poetas desde tiempos remotos, Padre Mar,
Ya sabemos cómo te llamas. Todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas, decía Neruda. Está siendo depredado, transformado en un desierto de sal. Cuando nosotros afirmamos que hay una crisis en la pesca artesanal, estamos diciendo de que la crisis que hay en la agricultura familiar, bajo la misma estructura de problema, se ha trasladado a las zonas costeras y se ha trasladado al medio marítimo. ¿Tú eres pescador? Te he visto en la tele. El más famoso de Aún hay gente que me pregunta, ostras, pero aquí hay pescadores en Valencia. Tú imagínate si está esto abandonado. Pero aquí hay pescado, aquí hay barcos, digo, así es. Soy de la tercera generación, yo y mi hermano. Viene de mi abuelo por parte de mi madre. Mi padre empezó a festear con mi madre, a salir con mi madre y ya se enganchó a pescar también. Y ya de ahí pues hemos ido cayendo todos. Primero mi hermano mayor, luego yo y luego mi hermano pequeño. Lo que pasa es que mi hermano mayor ha sido más listo que nosotros y se ha ido, ¿no? Il y a d'abord un problème de ressources. C'est-à-dire que tous les pêcheurs artisans côtiers se rendent compte que la ressource diminue et que donc ils doivent aller de plus en plus loin, ils ont de plus en plus de difficultés à avoir un revenu satisfaisant d'une pêche qui rétrécit d'année en année. En el mar y en las comunidades de pescadores ha ido sucediendo exactamente lo mismo, es decir, han ido perdiendo el acceso territorial, han ido perdiendo el acceso a los recursos pesqueros. Complètement excessive et qui est mal réglementée, mal contrôlée, parce qu'il y a des problèmes aussi liés à la mondialisation, hein, puisque on travaille aussi beaucoup maintenant pour l'exportation, etc. Les produits des petits pêcheurs sont concurrencés par des produits qui sont importés et qui sont beaucoup moins chers. Los precios del pescado no suben principalmente por el pescado que viene de importación, que viene de fuera. Nos están hundiendo. El pescado de aquí no podemos competir con los precios que viene del pescado sudamericano o sudafricano o de Marruecos. On retrouve dans les bacs de congélation. Et il y a des problèmes d'organisation aussi de la profession elle-même. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la pêche côtière, la pêche artisanale est dans une situation de plus en plus difficile. Lo más serio que tenemos es el aumento de costes. Cada vez cuesta más dinero salir a la mar. Cada vez que sales a la mar cuesta más. En gasoil, en gasto de redes, en hielo, en todo. Entonces el problema es que a la misma pesca que había hace 10 años, con la subida de costes, pues claro, es menos rentable, cada vez es menos rentable ir a la mar. Y como es menos rentable, pues la gente va disminuyendo, las barcas se van vendiendo o se van desguazando y cada vez queda menos gente. De manera que yo diría que hay una amenaza sobre la existencia de las comunidades de pescadores artesanales y sobre la cultura del mar. Estamos cantándole a nuestro gran Valparaíso. Somos porteños y le cantamos de corazón. A la mano, a la chupa, a la mano, chupi. De los
impresión de que a nivel internacional no hay una clara comprensión de esta dimensión. Y nosotros hemos afirmado que no es posible generar estrategias de desarrollo del mundo rural si las comunidades de pescadores artesanales no están presentes. Si sigue subiendo como está subiendo hasta la fecha, dentro de 10 años o 15 años alargándonos, nos tocará desaparecer, porque estamos condenados a eso, a desaparecer. Amenazan tiempos de tormenta sobre las comunidades pesqueras, barcos abandonados y familias sin futuro. Hemos olvidado que los pescadores, los marineros, los hombres del mar, desde tiempos inmemoriales, han tejido las redes de nuestra civilización. En las eras oscuras, navegando tempestades y océanos, guiados por los sueños de sus hermosos mascarones de proa o por fascinantes cantos de sirena, anclaron en los puertos del mundo el conocimiento y la dimensión ética del hombre libre. El problema del agua es un buen escenario pedagógico para entender que los problemas de recuperar la salud de nuestros ecosistemas acuáticos es una cosa necesaria para todos, pero imprescindible fundamentalmente para las comunidades más pobres. Para afrontar los desafíos que nos aguardan y preservar el incalculable tesoro que supone la vida, probablemente, como escribe Joaquín Araujo en su libro 21, Siglo de la Ecología, debemos comenzar por resolver nuestro desierto interior. Las heridas por las que desangra el planeta solo cicatrizarán cuando apaciguemos en cada uno la obsesión consumista. En nombre de la eficiencia económica que se presupone, y ahí está el error, ¿no?, que va a suponer desarrollo, que va a compensar o que va a resolver problemas de hambre, en nombre del desarrollo económico de mercado, presupones que vas a resolver problemas de hambre. Y lo que haces es romper tejidos o destruir formas de producción que esas sí son eficientes ecosocialmente, mientras que las otras son económicamente, pero no ecosocialmente. Nosotros creemos que hay que empezar a tomar en serio este tema del cambio climático, empezando naturalmente por el cambio del estilo de consumo en los países desarrollados, y para intentar parar el efecto invernadero que tantos efectos negativos conlleva. Reverdecer el planeta pasa por dignificarnos del todo, por instalar sólidamente la ilusión de lo viviente. Somos, y no queremos dejar de ser, y somos lo que respiramos, comemos, bebemos, vemos, sentimos y pensamos. Nada más insensato desligar el destino del planeta del de la humanidad. El ecosistema fluvial tiene que ver con el ecosistema forestal, es decir, el agua, según cómo sea el territorio, tendrá río o no tendrá río, tendrás un tipo de río u otro, y no es solo el agua, son más cosas, ¿no? Tienes los acuíferos, que son las reservas de agua que alimentan el río y que también te dan de beber cuando no hay agua en superficie, es decir, al final si introduces el bosque, entiendes que eso no es solo madera. Y lo mismo, cuando introduces el río y los ecosistemas, entiendes que eso no es solo agua, recurso. Quizá de este modo, las generaciones futuras lean un día en un viejo diccionario que el agua es el principio constitutivo de toda vida y un bien sagrado, mientras contemplan una tarde de lluvia en un jardín.